En esta presentación se revisarán los elementos que determinan, condicionan y orientan la actividad de la innovación de las empresas, basándonos en el trabajo de Giovanni Dossi de 1988. La presentación se compone de 4 partes. La primera, las preguntas iniciales. Segundo, el contexto que enmarca y detona los esfuerzos y orientaciones de la innovación. Tercero, el concepto con relación a las oportunidades e incentivos de la innovación. Y finalmente, las conclusiones. 1. Las preguntas. Con relación a las preguntas que nos podemos hacer con relación a la conducta en las decisiones de innovación de las empresas y organizaciones, podríamos plantear las siguientes. Primero, ¿por qué las empresas deciden llevar a cabo esfuerzos en tiempo y dinero para realizar actividades de innovación en productos y procesos? 2. Las organizaciones y las empresas, ¿hasta qué punto tienen conocimiento respecto a las oportunidades técnicas, tecnológicas o científicas que aún no han sido exploradas y explotadas para llevar a cabo el desarrollo de innovaciones? Tercero, ¿qué beneficio esperan obtener de los esfuerzos que llevan a cabo en términos de tiempo y recursos orientados a la innovación? Las anteriores preguntas son importantes, dado que esto dará pauta a profundizar en el conocimiento respecto a asuntos tales como la forma en cómo son orientados los recursos para la innovación por parte de los agentes, las empresas y las organizaciones. De la misma forma, entender estos procesos ayudarán a comprender cuál es el ritmo y dirección en la tasa de cambio tecnológico. De la misma forma, establecer o indicar qué tipo de características asumen los procesos de innovación. Y finalmente, qué tipo de factores incentivan a las organizaciones y a las empresas y el por qué éstas deciden seleccionar ciertas innovaciones y no otras. Finalmente, subrayar en esta lógica cuál es el papel del mercado en la toma de decisiones de los agentes respecto a su elección y esfuerzos de innovación. El contexto en el que actúan las empresas y las organizaciones. Las empresas, como otras organizaciones, operan a partir de su estructura organizacional y su interrelación con el entorno inmediato. En particular, en el caso de las empresas, estas operan en mercados o en espacios industriales, articulándose con clientes o con proveedores y en muchos casos con los competidores, que van a ser elementos a contemplar dentro de la lógica de estas organizaciones productivas en su operación por la generación de bienes y servicios, que como sabemos tienden a generar condiciones que eleven su competitividad y sus capacidades, pero en contextos de incertidumbre y de alta competencia. Al mismo tiempo, estas organizaciones empresariales tienen una fuerte interacción con otros ámbitos, no directamente vinculados al espacio productivo. Esto envuelve tener conexiones respecto a la condición de la evolución del conocimiento científico, a las características y capacidades técnicas, tecnológicas o habilidades disponibles dentro y fuera de la empresa, también sujetos a las condiciones de la estructura ocupacional que opera en su industria o en su economía, las condiciones de mercado como segmentos, preferencias, eh, poder adquisitivo, o bien condiciones asociadas con el contexto bancario y financiero como
podría ser la disponibilidad de recursos monetarios o de manera más general, este vínculo que deben de mantener en términos de conocer las condiciones macroeconómicas del país respecto a estrategias y políticas que pueden influir en sus condiciones de actuación inmediata. De esta forma, la composición de la estructura interna de una empresa, definida por sus objetivos de rentabilidad y crecimiento, tendrá que establecer de manera permanente vínculos y relaciones con otros actores externos a la organización. Este denominado trade-off continuo es fundamental en las condiciones y perspectivas de la organización para mantenerse en los mercados y sobre todo para expandirse con base en el desarrollo de innovaciones. A su vez, esta serie de interrelaciones, ya sea con clientes, proveedores, competidores u otras instituciones como universidades u organismos de fomento a la actividad productiva e innovadora, a nivel mesoeconómico y macroeconómico, son fundamentales en la determinación de oportunidades, incentivos y en el desarrollo de las capacidades competitivas de las organizaciones. De esta forma, la interacción y complementariedad que se va gestando en el accionar de las organizaciones y de las empresas también determinará la dirección y el ritmo de la actividad innovadora, así como su difusión a lo largo del sistema económico. Uno de los asuntos más sensibles en la generación de innovaciones está vinculado a los rasgos y características del conocimiento. Como se señaló, el conocimiento es un proceso que procura descubrir, crear y comprender fenómenos y resolver problemas. En particular, el conocimiento tecnológico está destinado a resoluciones prácticas de problemas, particularmente los que enfrenta una empresa para producir un bien o un servicio, lo cual envuelve costos y está vinculado a las condiciones específicas de estas organizaciones en determinados mercados o industrias. De tal manera que, si bien en general el conocimiento tiene un rasgo de disponibilidad, también es verdad que gran parte de este conocimiento es información contenida que no es de fácil acceso y tampoco de fácil apropiación. En este sentido, habría que destacar, dado que es un fenómeno fundamental para los procesos de innovación, que el conocimiento sí tiene un componente público al que podemos acceder, por ejemplo, que está contenida en una obra como un libro de texto, pero también hay mucho conocimiento cuasi público o parcialmente accesible. Esto es sobre todo cierto en el tipo de innovación tecnológica, donde los generadores de este formato de creación son los que detengan el control y el conocimiento sobre dicha información. Esto se vincula fundamentalmente a plantear que mucho del conocimiento está contenido en los individuos, que el conocimiento a veces es tácito, en el sentido de que es difícil transmitirlo, también que está vinculado a la experiencia acumulada en la forma en cómo los individuos o las empresas resuelven problemas y por supuesto a las condiciones en las que se ha procesado el aprendizaje, sea usando o haciendo bienes y servicios. De la misma manera, que mucho de este conocimiento no va aislado, sino que va acompañado de diversos conocimientos que son fundamentales para la construcción de nuevas cosas. Por ejemplo, esta es la idea, de nuevo, que Brian Arthur propone al establecer que la tecnología es un sistema de diversas tecnologías, por decir algo. Con base en los rasgos anteriores, la teoría evolucionista propone dos conceptos que son interesantes para identificar y conocer los referentes de conocimiento
que es aplicado en la actividad industrial y productiva, así como las posibles trayectorias o desempeño que se sigue para la resolución de problemas específicos. Esto es importante porque, como nos debemos de imaginar, las industrias desarrollan o generan bienes y servicios particulares, los cuales son resueltos con conocimiento particular y específico. Es decir, hacer una tonelada de cemento requiere un tipo de conocimiento, métodos y procedimientos distintos a la producción de un medicamento o de una computadora. ¿Cómo podemos comprender mejor estos dos conceptos de paradigma y trayectoria tecnológica? Bien, el concepto de paradigma se refiere a esta serie de principios, conceptos, métodos, referentes de análisis para comprender y resolver algún problema en particular, donde además definen determinadas reglas a emplear para entender el fenómeno y resolverlo. Por ejemplo, un paradigma tecnológico en la historia del capitalismo podría ser las máquinas de combustión interna, movidas a través de gasolina. Esto envuelve una serie de principios que se volvieron aceptados y dominantes en términos sociales para utilizarlos en los procesos de producción. Es decir, máquinas, eh, medios de transporte basados en el uso de motores de combustión movidos con gasolina o derivados de petróleo. Otro paradigma de conocimiento tecnológico podría ser el uso de semiconductores, es decir, el material básico que permite la conectividad y la transmisión en sistemas digitales que están contenidos en las computadoras. Estos definieron lo que para muchos se denominó la tercera revolución industrial. ¿Qué son las trayectorias tecnológicas? A partir de estos principios formados dentro de los elementos que son referencia del paradigma tecnológico, puede existir variación y variabilidad en la forma en cómo, ya de manera específica, algunas organizaciones o empresas asumen la resolución de problemas con base en los principios que se derivan del paradigma. Estas trayectorias pues, son mecanismos selectivos, acumulativos, que llevan a alguna resolución particular y que difiere entre las empresas. Para poner un ejemplo, si pensamos en las televisiones inteligentes, podríamos hacer referencia a que este es el paradigma, es decir, las televisiones inteligentes deben de tener conectividad, deben de ser televisiones de bajo peso y utilizando como tecnología una serie de sistemas de luminosidad que le dan esta particularidad de usar colores y de ser compatible con el uso de sistemas digitales. ¿Cuáles podrían ser las trayectorias posibles con base en esos principios? Aquí en el ejemplo podríamos hablar de pantallas LED, QLED o también las pantallas OLED, que parten del mismo paradigma para poder hacer televisiones, pero cada una de estas trayectorias asume rasgos particulares en la forma en cómo son resueltas la elaboración de este tipo de bienes. 3. Oportunidades e incentivos de la innovación. Con base en los conceptos de paradigma y trayectoria tecnológica, se establece que la información y conocimiento dirigido a la resolución de problemas es un componente específico a las condiciones, experiencia y posibilidades que las empresas y organizaciones desarrollan a lo largo del tiempo para resolver problemas. En este sentido, la tecnología no es una información de uso general, de fácil acceso, reproducción o reutilización. También el proceso de
generar conocimiento tecnológico se da en el tiempo y de manera acumulativa, y que le es intrínseco a aquellas organizaciones o agentes que se esfuerzan por desarrollar innovaciones. En ese sentido, las competencias acumuladas pues van acotando o definiendo las posibilidades futuras de expansión o de nuevos desarrollos. De la misma manera, si bien el conocimiento tecnológico le es propio al desempeño de la resolución de problemas prácticos en la empresa, también es cierto que depende de alguna forma del conocimiento derivado desde la ciencia, que también es información clave en muchas industrias. Y finalmente, que la tecnología es un valor que se crea de manera privada. De esta forma, no es de fácil adquisición o que se venda de manera libre. Esta está vinculada, como decíamos, al desarrollo de capacidades, habilidades y competencias que le son propias a cada una de las organizaciones económicas. A su vez, en la formación de la base de conocimiento que le es propio a cada organización, se reconoce que éste está fuertemente asociada a incertidumbre y complejidad. También que esto depende de esfuerzos internos por parte de las organizaciones, no solamente en lo que se refiere a realizar actividades de investigación y desarrollo, sino también mejoras en los departamentos de ingeniería, de gestión, de organización o en la capacitación de personal. También se destaca que esto propiciará las competencias en el tiempo que le permitirá aumentar la probabilidad para identificar información y conocimiento externo a la organización que sea posible asimilar, capturar y después desarrollar con sus propias capacidades. Y finalmente, que todo esto está acotado al desempeño y desarrollo de rutinas organizacionales que son parte de esta distinción entre las organizaciones económicas. A partir de los rasgos y de la naturaleza del conocimiento, el autor plantea un concepto que se volvió muy importante para entender la lógica y acotación de las posibilidades de innovación de las organizaciones, que denominó la oportunidad tecnológica. ¿Esto qué significa? Que habrá factores vinculados directamente a la naturaleza, complejidad y accesibilidad del conocimiento que definirá las perspectivas para que una organización productiva pueda o no desarrollar innovación. Es decir, si el conocimiento requerido para llevar a cabo un proceso productivo nuevo o un producto mejorado requiere conocimiento que es altamente complejo, probablemente la oportunidad tecnológica que se abra será más limitada. Este concepto también depende para las condiciones de una organización, tanto de factores internos, que se refieren a las competencias construidas internamente, o a factores externos, que es los determinantes que desde el exterior a la organización se pueden definir. Se apuntan algunos elementos que son relevantes para comprender o delimitar las posibilidades de oportunidad tecnológica. Por un lado, el nivel de desarrollo de la ciencia, por ejemplo, puede ser vital para el avance en ciertas industrias. Pensemos en la farmacéutica, en donde el desarrollo de conocimiento de química orgánica o sintética es fundamental, o en sectores donde la bioingeniería es muy importante, como la industria de alimentos o el sector de la medicina, en donde la ciencia vinculada al desarrollo del genoma puede ser trascendental para las oportunidades tecnológicas. Esto no es imperante para cualquier industria, pero sí es fundamental en muchas de estas. De la misma manera, se vuelve clave en muchas actividades productivas la existencia de instituciones de apoyo o de soporte,
generalmente derivadas desde el sector público, que pueden propiciar o favorecer las perspectivas de oportunidad tecnológica. Por ejemplo, programas de desarrollo sectoriales específicos como podría ser el desarrollo de energías renovables. Y esto puede abrir oportunidad para que algunas empresas puedan ampliar conocimiento en esos espacios. Lo mismo, la oportunidad tecnológica estará acotada por el tipo de procesos de aprendizaje, o bien la disponibilidad de mercados o la disponibilidad de usuarios para la demanda de las posibles tecnologías. De ahí que sea muy importante el papel del conocimiento como determinante de las oportunidades tecnológicas de las organizaciones. Solo para subrayar, los factores que delimitan las posibilidades de oportunidad tecnológica de las organizaciones están asociadas a la naturaleza y rasgos del conocimiento, es decir, qué tan específico, qué tan complejo, qué tan tácito es para acceder a él, pues definirá la probabilidad de tener alternativas interesantes para que una empresa pueda innovar. De la misma manera, dependerá del grado de avance, madurez y expansión del conocimiento derivado del paradigma tecnológico que sea dominante. Y finalmente, también está relacionado con el grado de avance en el conocimiento con aquellos actores con las que las empresas mantienen estrechas relaciones de cooperación o colaboración. Y en ese sentido, habrá actividades o industrias en donde el conocimiento contenido en proveedores o en usuarios, clientes, será fundamental para el desarrollo de sus propias potencialidades. También, como ya se había indicado, las perspectivas de avance entre las empresas, entre los sectores, pues son particulares y peculiares en función de su historia, experiencia y trayectoria en el tiempo en el desarrollo de conocimiento y la resolución de problemas. El segundo concepto se refiere a los incentivos o estímulos para llevar a cabo inversiones en innovación y tecnología. Estos son totalmente de naturaleza económica y que obedece al atractivo de rentabilidad que puede esperar una organización de nuevas innovaciones. De la misma forma, de la posibilidad de contar con poder monopólico o dominio de mercado temporal derivado de estos avances que pueda llevar a cabo. Y finalmente, de en qué medida es posible apropiarse o mantener el control de la innovación que desarrolle. Finalmente, el sentido y dirección del cambio tecnológico que se genera en la base económica será determinado por esta interacción entre factores de carácter económico, como las expectativas de expansión del mercado, los precios relativos esperados, los retornos en el tiempo T más 1, de los procesos competitivos que se desarrollan, pero también definido por la acotación que el conocimiento define a través de las oportunidades y apropiabilidad tecnológica. Por último, se establece otro concepto que está asociado a estos comportamientos: las competencias acumuladas de las organizaciones y por otro lado la complementariedad que se establece con los distintos actores que participan en los procesos de gestación y desarrollo de productos y procesos. 4. Conclusiones. Podemos plantear dos conclusiones importantes de lo revisado. Primero, que el desarrollo de las innovaciones surge entre las organizaciones y las empresas como resultado de factores económicos, que son los que generan los incentivos a los productores, y por otro lado, la delimitación a partir de las condiciones y características del conocimiento tecnológico y del conocimiento científico.
También establecer que este fenómeno de incentivos y oportunidades tecnológicas está determinado por las interacciones que entre una organización y su medio ambiente llevan a cabo. La segunda conclusión es esta serie de conceptos que son muy importantes para analizar la conducta innovadora. El concepto de oportunidad, como ya fue señalado, definido por los rasgos y naturaleza del conocimiento, el paradigma y las trayectorias, y los elementos de acumulatividad, que son las experiencias que en el tiempo desarrollan una organización al momento de tratar de resolver problemas productivos y que va gestando sus competencias en el tiempo. También la complementariedad en el sentido de que la innovación se lleva a cabo a partir de la interacción entre componentes diversos, clientes, proveedores, competidores, que van a redondear las posibilidades de desarrollo innovador. Y finalmente, la estimación de apropiación sobre los resultados de la innovación, que será otro factor que determine en qué medida se llevarán o no conductas innovadoras. Gracias, hasta la próxima.